Dios te bendiga, Dios te aguarde, mi amado. Estamos nuevamente reunidos. Los mandamientos quedaron clavados en la cruz. ¿Has escuchado eso? Ya no, los mandamientos no tienen nada que ver, porque eso era el Antiguo Testamento. Cristo clavó los mandamientos en la cruz. Seguramente lo has escuchado. Si quieres saber a qué se refiere esto, no te pierdas el desarrollo de la lección. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, exaltado, magnificado sea tu nombre, Señor. Tú eres fuerte, tú eres poderoso, tú eres todo. Todo lo que respiras se debe a ti. Eres el dueño de todo el universo, Señor. Eres el sustentador de todo, mi Padre. Te agradecemos, Señor, porque nosotros, siendo solo una mota de polvo en el universo, nos amaste de tal manera que Cristo vino a morir en mi lugar. Qué amor tan incomprensible, mi Dios. Para nosotros, mentes finitas. Gracias. Solamente te damos las gracias, porque esta mañana esa misericordia fue renovada. Y por eso decimos gracias, gracias. Perdona mis pecados, oh Dios, límpianos de maldad, y que tu Santo Espíritu nos instruya en este día especial, porque esto es una lección que debemos atesorar en nuestro corazón. Bueno, todas las debemos atesorar porque son tu palabra, pero especialmente esta porque es una doctrina. Vamos a desenmascarar una falsa doctrina que tiene engañado a muchas personas. Oración que hacemos en el poder, o una enseñanza. Oración que hacemos en el poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado, les recuerdo la lección 10, completos en Cristo. Precisamente hoy no vamos a abordar los dos temas que son el versículo para memorizar, que es Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Hoy vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 15. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en la lectura. La lección para este día, martes 3 de marzo, tiene por título Clavados en la cruz. Por eso que la pregunta inicial fue: ¿los mandamientos quedaron clavados en la cruz? ¿O a qué se refiere esto? Entonces ya vamos a aprender. Vamos a leer. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Miren cómo empieza esto. Esto empieza bueno. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Uy, ¿cómo quedará el pecado original aquí ahora? Aunque sabemos que hasta que Cristo venga vamos a andar en esta carne no va a ser cambiada hasta que Él venga. Pero ¿cómo que por esa circuncisión, voy a volver a leer, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa? Porque dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5:16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Segunda de Corintios 10:5, nada más voy a nombrar el 5, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, con las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas y todo conocimiento que se levanta contra, toda actitud que se levanta contra el conocimiento de Dios. Armas espirituales. Por eso es que lo dice. La circuncisión de Cristo hace vencer la naturaleza pecaminosa. No es que te la va a quitar. Simbólicamente te la quita. Pero la mantenemos porque vamos a estar en esta carne pecaminosa hasta que Él venga, porque esto corruptible va a ser cambiado en corrupción, sí. Pero, como ya lo hemos explicado, las facultades superiores son las que dominan esta. Aquí lo está enseñando la Biblia, un versículo, y podemos buscar un montón, pero como eso no es la lección, vamos a concentrarnos, ¿ok? Voy a volver a leer el 11 para que corramos, porque me explayé un poquito allí, porque de verdad que cuando yo leo este tipo de versículos que demuestran la verdad de la Biblia, las promesas de la Biblia, mi amado,
me emociono y quiero ampliar eso, porque eso es algo que generalmente lo leemos para pasarlo. Porque creemos que yo, hacerle entender a usted que por medio de Cristo usted puede vencer esa naturaleza, yo estoy colocando una carga enorme sobre usted que usted no va a poder cumplir y finalmente va a terminar por medio de esa carga lleno de legalismo y va a terminar saliendo de la iglesia porque va a ser algo que nunca va a poder lograr. De ese punto de vista es verdad. Nunca lo vas a poder lograr con tu fuerza, pero ya Cristo te lo regaló. Sencillo el evangelio, fácil, entrega, abre el corazón y el hace. Fácil morir al yo. ¿Okay? Bueno, vamos a volver a empezar. Versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Versículo 12. Con él fuiste sepultados en el bautismo y en él también fuiste resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Mira cómo lo explica, maravilloso. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Aquí en el versículo controversial. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Versículo 15. Y este versículo es el más poderoso que vamos a leer hoy. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí, en el versículo 15, está encerrado la vindicación del carácter de Dios hecho por el sacrificio de Cristo. Aquí está la vindicación. Luego, cuando se cumpla, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, se va a vindicar nuevamente el carácter de Dios, pero no porque ellos van a vindicar, porque la vindicación la hizo Cristo aquí. ¿Okay? La vindicación la hizo Cristo aquí, que demostró al universo entero, no nada más aquí a la tierra, al universo entero, ángeles, principados, dominios, portentos, seres de otros mundos, que Satanás, o Lucifer en este caso, bueno, Satanás, porque ya no tenía el nombre Lucifer, porque ya se convirtió en enemigo. Satanás era lo que Dios había revelado, mentiroso y homicida desde el principio, porque se atrevió a darle muerte al Hijo de Dios, asesino. Por eso es que Cristo le decía a los fariseos: las obras de vuestro Padre queréis hacer, porque ahora queréis matarme. ¿Ok? Entonces, mi amado, empecé como de atrás hacia adelante, ¿no? Empecé explicando porque hay demasiado poder aquí. Entonces, versículo 14 es el centro del meollo, clavados en la cruz, que esto es lo que dice. Ahí está clarito el acta de los decretos que nos estaba en contra, porque los mandamientos nos hacen ser maldición y eso están escritos en letras de muerte. O sea, está clarito. Él clavó los mandamientos en la cruz, ahí está clarito, nada que ver. Fíjense cómo viene explicando. Uno de los conflictos de los que viene hablando Pablo, no solamente en la epístola a los colosenses, sino en diferentes epístolas, en Romanos hace referencia, pero principalmente en Gálatas, es que el evangelio era predicado, Cristo era exaltado, eran llenos del Espíritu Santo, empezaba el crecimiento. ¿Se acuerdan el arbolito? El árbol, que somos un árbol, ¿no? O comparados a un árbol. El árbol iba creciendo, pero venían las falsas enseñanzas y muchos caían. El árbol era talado. ¿Ok? O el árbol era pasmado, vamos a decirlo. O sea, dejaba de recibir el agua y por supuesto se pasma, y si deja de recibir el agua definitivamente y la luz, ¿qué sucede? Se seca y se muere. ¿Y qué pasa con las ramas secas? ¿Dónde son echadas finalmente? Al fuego de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces,
que pasaba allí, que venían judíos, algunos que se decían cristianos, judaizantes, diciendo que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Y ya lo hemos hablado. Nosotros cuando leemos Levítico, cuando leemos Números, vemos que para poder ser incluido en el pueblo de Dios, Dios le dio instrucciones claras a Abraham. Todo siervo que quiera formar parte, que no sea nacido de tu casa, circuncídese. Cuando le dio el pacto de la circuncisión, debe circuncidarse. Moisés, extranjero, puede aceptar y pueden participar de la Pascua, pero primero circuncídese. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ellos venían. Ellos venían hablando y venían combatiendo, venían debatiendo con la palabra de Dios. Desde el punto de vista de ellos, creían que estaban correctos, pero habían perdido el fundamento, que es Cristo. Y todo eso simbolizaba a Cristo. Entonces empezamos diciendo que en Él también fuiste circuncidado. Entonces la circuncisión física ya no es necesaria. ¿Por qué? Lo que representaba esta circuncisión física, que era morir a la naturaleza pecaminosa, ya lo haces por medio del bautismo. Entras a las aguas bautismales, el viejo hombre muere allí y sale un nuevo hombre. Hay un nuevo rito, no para sustituir al otro, porque el otro es necesario que sea sustituido. Y si vamos más allá, el origen de la circuncisión, bueno, yo voy a hacer la pregunta, pero es que voy a dar la respuesta también, porque lamentablemente no estamos en un en vivo, porque estando en un en vivo yo podría esperar la respuesta y ahí interactuáramos, ¿no? Porque la pregunta era, ¿cuándo ordenó Dios o le dijo a Dios a Abraham que se circuncidara? ¿Antes de que naciera Ismael o después de que naciera Ismael? ¿Antes de que naciera Isaac o después de que naciera Isaac? Obviamente, después que nació Ismael, y antes de que naciera Isaac. Entonces, Pablo tiene un capítulo entero para explicar este asunto, que es Romanos capítulo 4, que le recomiendo que vaya y lo lea. Pero básicamente lo que sucede aquí es que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, porque Taré salió de Ur de los Caldeos y fueron a habitar Aram. Estando en Aram, Dios lo llama, sal de tu tierra y de tu parentela, porque estaba viviendo con su papá en otra ciudad que era Aram, y yo haré de ti una gran nación. ¿Okay? Abraham escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya hablaban, amados, porque si viene un desconocido y te dice, móntate en mi carro, tú no te montas. ¿O sí? Que recuerdo este testimonio, estando yo niño, porque era niño, no tenía ni 11, 12 años. En ese momento vivíamos en Estados Unidos y yo no entiendo, aún no lo entiendo, porque allá en el lugar donde nosotros estábamos en Ohio, bien al norte, porque mi papá es militar, que para la gloria de Dios mi papá vive aún, gracias Padre, y entonces el estatus de militar no se pierde, es militar de la Fuerza Aérea, y entonces él trabajaba en una oficina que tenía la Fuerza Aérea Venezolana allá en Ohio. Entonces, bueno, yo recuerdo que yo toda la vida fui muy activo, muy difícil de sostenerme dentro de la casa. Todo el tiempo era callejero, parecía un perro callejero más bien. Y entonces, un día estaba jugando basquetbol con un compañerito de la escuela allá de Estados Unidos, una tarde, que ellos tenían un aro de basquetbol ahí con una cosa, entonces nosotros jugábamos en la tarde. Y bueno, entonces estábamos allí y se paró un taxista y parecía el hombre era como un hindú. Y entonces el hombre abre la puerta y lo que yo digo que yo no entiendo es que así era la forma en que secuestraban a la gente, porque llegaban los carros, abrían la puerta y la gente se montaba. Yo no entiendo. O sea, nosotros en nuestra idiosincrasia latina jamás vamos a caer en eso. A mí para que me monten en ese carro tiene que agarrarme primero, tiene que amarrarme y tirarme ahí. ¿Ok? Yo recuerdo que yo llegué, apenas abrió esa puerta, voló. Entonces, bueno, lo que venía explicando, de que esta gente, yo no entiendo, creyeron
en Cristo y después se desvían a creer en estas otras personas. No lo entiendo. ¿Ok? O sea, de verdad que no me da la mente. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida de libertad y se van a someter de nuevo a la esclavitud, a ritos, situaciones que no tienen nada que ver. Y vemos aquí, ¿verdad?, de que el bautismo es lo que simboliza, ¿verdad?, esta nueva circuncisión, pero les venía explicando que la circuncisión fue hecha después de Abraham. Entonces, Abraham salió de Harán, pasó el tiempo, no tenía hijos. Sara perdió la costumbre de las mujeres, que es la menstruación, y entonces cuando una mujer ya no tiene menstruación, ya no tiene capacidad de quedar embarazada, porque ya no hay óvulos. Entonces, desde el punto de vista humano, carne, era imposible que Dios cumpliera su promesa. Entonces, Sara, por revelación de Dios, le dice a Abraham que haga como lo que Dios había dicho, lo que Dios después plantea en su ley, que la mujer que para en sus rodillas, entonces el hijo es de ella. ¿Es así? Absolutamente no. Es una costumbre que se trajo Sara de Babilonia. Saraí se la trajo de Babilonia. Un invento de esos de Babilonia. ¿Okay? Entonces, bueno, total, Abraham acepta, dice, verdad, la promesa ya no puede llegar, entonces lo voy a hacer para que la promesa de Dios sea cumplida. Cuando Dios ya le había dicho, mira, no te va a heredar ese Damaseno, te va a heredar un hijo tuyo. Entonces ellos pensaron y bueno, y fue así. Y desde el momento en que Agar está en embarazo empezó el conflicto. Conflicto que aún hoy está llevándose a cabo, conflicto que ya está a punto de reventar en esa guerra que va a estallar entre Irán y Estados Unidos e Israel. Eso empezó allá, eso no es nuevo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por qué Dios establece la circuncisión como una señal? Y usted puede estar o no estar de acuerdo conmigo, no hay problema, ¿ok? Porque esto no es un asunto de salvación o no. Pero ¿por qué justamente allí? ¿Por qué el prepucio del miembro reproductor masculino? Abraham había recibido la promesa de Dios. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? En él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y iba a ser padre de muchas naciones. La descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. No se va a poder contar. ¿Okay? Pero Abraham no esperó, sino que usó la carne para que esa promesa fuera una realidad. Entonces, ¿por qué precisamente allí? Porque fue esa carne la que usó Abraham para esperar que la promesa de Dios fuera cumplida. Por medio de esa acción quedó determinado que Abraham no había confiado totalmente en Dios. Entonces, para que lo recordaran siempre el pueblo de Israel, de que Dios cumple sus promesas y que no hay que adelantarse a los hechos, Dios establece el corte de ese pedacito de carne como señal, que era algo simbólico. Porque ¿qué es lo que quiere Dios de ti y de mí? Que dependas totalmente de Él, que le abras el corazón de tal manera que Él pueda llegar a ti y escribir su ley. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, la casa de Judá en aquellos días. Jeremías 31, 33. Romanos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 10. Pablo lo toma de Jeremías, lo confirma, que es la obra realizada por el Espíritu Santo en el ministerio del santuario. O sea, porque el libro de Hebreos lo que habla es del sumo sacerdote en el santuario.
Si quiere profundizar en esto, vaya a la playlist del libro de Hebreos para que lo pueda entender un poquito más. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Okay? ¿Qué sucede? Lo que realmente deseaba hacer Dios era que finalmente, así como Abraham, su pueblo creyera que Dios podía cumplir lo que les había prometido sin importar que eso es fe. Eso es lo que es verdaderamente la fe. Aun cuando las cosas parezcan que no son, son, porque Dios lo dijo. Tengo 100 años y no tengo hijos, pero si Dios te lo prometió, lo va a cumplir. He aquí la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, son. ¿Ok? Entonces, la señal de la circuncisión lo que simbolizaba era que la carne para nada aprovecha. En la carne es imposible recibir promesas de Dios, porque la ley es espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 14. Pero yo soy carnal, vendido al pecado. Solamente a través del Espíritu es que puede ser obediente y poder estar bajo los requerimientos de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia es necesaria para la salvación. Sí es necesaria, pero no tu obediencia, porque eso es nada. Eso es un trapo de inmundicia. La obediencia de Cristo que te la da a ti por medio de su justicia. Justicia imputada, te quita esta ropa y te pone la desblancas, y justicia impartida, porque a partir de ese momento, como eres de Él, empiezas a andar como Él anduvo. Entonces, eso es la circuncisión. Luego dice aquí, con Él fuiste sepultado por el bautismo, morir al yo. ¿Por qué? Porque ¿cómo dominas la naturaleza pecaminosa? Únicamente muriendo al yo. ¿Por qué? Porque ella va a seguir pidiendo. La carne quiere satisfacción. La carne quiere imponerse, pero el Espíritu Santo te hace razonar naturaleza superior que domina la naturaleza inferior, que son esos deseos carnales y pecaminosos. ¿Por qué? Porque Dios dijo que así era. Fe, ya, espera en Él. El Evangelio es sencillo, mi amado. ¿Por qué tú crees que Cristo dijo que si no son como niños no heredarán el reino de los cielos? ¿Cómo es un niño? Si usted tiene un niño de un año, 2 años, un ejemplo que siempre pongo. Cuando el niño tiene hambre, usted le dice, váyase a la cocina y prepárese una arepa usted. Así le dice, ¿verdad? No, mi amado. El niño depende de la madre, depende del padre para que pueda tener su alimento, porque él no puede valerse por sí mismo. Y eso es lo que Cristo quiere enseñarnos aquí. Pero finalmente, para que vean que esto no es algo que es del Nuevo Testamento. Esto lo reveló Dios allá a los mismos hebreos en Deuteronomio. En el capítulo 30, en el versículo 6, Dios se los reveló a ellos ya. Miren cómo se lo dijo clarito allí. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿quién iba a hacer la obra? Dios. Entonces, los mandamientos no están anulados. Los mandamientos se cumplen en Cristo, porque su carácter en ti es su ley escrita en el corazón. Entonces, si está escrita en el corazón, no está clavada en la cruz. Ahora, ¿qué fue lo que se clavó en la cruz? También cuando nosotros seguimos leyendo Deuteronomio, vemos que Dios le dice, pongo delante de ti las bendiciones y la vida, y las maldiciones y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. El versículo para memorizar de la semana pasada decía que al que nos conoció pecado,
Cristo, Dios lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en él. Entonces, todo el que es crucificado en un madero es llamado un maldito. ¿Quién tomó las maldiciones? Cristo. ¿Cuáles maldiciones? Derivadas de la desobediencia. Esas están clavadas en la cruz porque Cristo las tomó y murió. ¿Cuál era el acta de los decretos que te era contrario? Mi amado, hay ángeles, ¿sí? Hay ángeles. Cuando nosotros leemos Daniel capítulo 7, dice que se abrieron los libros. Hay un libro que es el libro de la vida. Cuando nosotros leemos Malaquías, vemos que hay un libro también que se llama el libro de las memorias. Por cada ángel malo hay dos buenos. Porque se fue una tercera parte de los ángeles con Satanás. La tercera parte de las estrellas derribó con él. ¿Okay? Por cada malo hay dos buenos. ¿Okay? Entonces, hay un ángel que está con usted. Un ángel que lo acompaña. Y hay un ángel que está anotando. Anotando todo lo que hace. Un expediente. ¿Cómo cree usted que se escribió la Biblia? Esos registros son los que están aquí. Usted tiene un libro en los cielos. El libro de Tomás está allá, que todavía se está escribiendo porque todavía estoy vivo. Hoy va a estar registrado, mire, Tomás a tal hora hizo un video para instruir, para exaltar a Cristo. Eso se está escribiendo allí. Y por eso es que no soy salvo. Esas son las obras que se anotan allí de lo que es mi vida. ¿Para qué? Para que yo reciba mi paga conforme a mis obras. ¿O eso no es lo que dice la Biblia de Cristo? Que cuando Cristo venga a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Okay? Entonces, en base a lo que estamos diciendo aquí, ya Cristo le había revelado. Él quería escribir, ¿verdad?, la ley en los corazones de los israelitas allá en el Sinaí. Ellos no dejaron porque tenían un corazón duro y Cristo tuvo que escribir en tablas de piedra. Pero Dios quería circuncidar sus corazones. Entonces, por eso es lo que te está enseñando aquí. Ahora, los mandamientos, nuevamente, estoy recapitulando, están escritos en nuestros corazones. Eso es tanto de activo. Las bendiciones, las maldiciones las asumió Cristo. La tabla de los decretos. Entonces, ¿qué es lo que está escrito allí? Todos los pecados que usted ha cometido. Cuando Cristo murió por ti, todos esos pecados fueron pagados en la cruz. Ahora, ¿qué es? Muchos dicen, no, que es la ley ceremonial, pero ya va. Alto allí. Alto allí. La ley de Dios que está escrita en tablas de piedra son los mandamientos de Dios, ¿sí? Que es su carácter, que es lo que está escrito en la frente de cada uno. El carácter de los creyentes, Apocalipsis capítulo 14. Y me disculpa que me amplíe tanto en la lección, pero es necesario para que podamos entender, ¿ok? Hay un pueblo que va a ser sellado, que tiene escrita la ley en sus corazones, que aceptó a Cristo, que por amor a Cristo, Dios por amor a su nombre, hace esto, y aquí es importante Jeremías y Ezequiel, principalmente el capítulo 36, versículo 20 al 27. Mire, se los he nombrado casi todos los días en la lección. Haga la tarea y vaya y lo lea, porque va a ser de mucha bendición para usted, así como lo ha sido para mí, para la gloria de Dios. Entonces, lo que está, la ley ceremonial, era parte de cómo se representaba el plan de salvación antes de que Cristo viniera. Porque hoy Cristo es sumo sacerdote en aquel tabernáculo que no levantó el hombre, sino que levantó Dios, del verdadero tabernáculo. Entonces, nos explicó lo que se hacía en el santuario para que nosotros entendiéramos cómo es el plan de salvación de principio a fin.
Cuando Cristo muere en la cruz, estamos completos en Él, porque ahí fueron clavadas el acta de mis decretos, ahí en Cristo, ahí Él recibió mis latigazos, ahí Él recibió los clavos que eran míos, por eso es que yo lo amo, que lo hemos explicado bastantes veces aquí también. Entonces, ahí quedaron clavados el acta de los decretos, esos pecados que yo había cometido, que hicieron que Él se montara en esa cruz, que era mi culpabilidad, era mi maldición. Él la tomó por mí. Y en respuesta me regaló sus ropas de justicia, que me las imputó, me las puso y me las imparte, porque ahora en ropas de justicia camino en su justicia si renuncio al yo, si morí al yo, porque Él circuncida la carne para nada aprovecha. Okay. Entonces, recuerden que cuando estábamos estudiando el libro de Josué, determinamos que Israel se estaba estableciendo como una nación. Y Dios le dijo a Moisés, escribe en este libro de la ley para que seas prosperado allá en la tierra en la cual vas a tomar posesión. Eso incluía las leyes ceremoniales, lo que se hacía en el santuario, que ya no es necesario porque el Cordero murió. O sea, cuando Cristo muere en la cruz, que dice, consumado es, culminó su obra como Cordero que venía a morir. Él sigue manteniendo su título de Cordero por toda la historia, pero ya no va a volver a morir. O sea, culminó su obra como Cordero que venía a morir, a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Eso es lo que fue consumado en la cruz. Es completo para nosotros porque de eso depende el perdón de nuestros pecados, es completo, pero la obra sigue, porque hoy es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si usted no está de acuerdo conmigo, agarre su Biblia y busque el libro de Hebreos y lo arranca de su Biblia. Porque eso es lo que explica el libro de Hebreos. O sea, está rechazando una enseñanza completa que Dios le está mostrando. Entonces, si usted no cree que Cristo es sumo sacerdote en el santuario celestial y está realizando la última obra de expiación, usted no cree en lo que dice el libro de Hebreos. No está creyendo a la palabra de Dios. Entonces, hágase un favor y sea sincero con usted mismo y arranque el libro de Hebreos. Porque no lo puede utilizar, porque no lo cree, no lo entiende. ¿Okay? Y si quieres entenderlo, aquí está la playlist para que puedas más o menos y no quedarte con eso, profundiza por tu cuenta. Entonces, mi amado, la ley ceremonial no puede estar clavada en la cruz, porque la ley ceremonial era parte de las leyes que formaban parte de las leyes de un país. ¿Por qué? ¿Qué es la ley de Moisés? Es la constitución, las leyes y los decretos del país de Israel. Leyes que van a gobernar un país. ¿Qué iba a lograr? ¿Qué se logró por medio de Josué? Un territorio. Entró una población y establecieron sus leyes. Se creó un país. Entonces, esas leyes no están clavadas en la cruz, porque esas leyes cumplieron para lo que fueron creadas. Ya Israel como país, esas leyes, por eso es que el santuario no va a volver a ser edificado, porque eso ya quedó atrás. Cuando Israel fue destruido en el año 70, Israel de la Biblia allá quedó. Una profecía de tiempo. Se la reveló Dios a Daniel. Hasta allí les llegaba. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Vuestra casa os he dejado vacía. Y ahora no me veréis más hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Quiere decir esto que los israelitas no pueden salvarse? Por supuesto que no. Ellos tienen la misma oportunidad de salvación que usted y yo si aceptan a Cristo, que es el único nombre dado abajo de los cielos en el cual podemos ser salvos.
Bueno, mi amado, yo creo que ya ha sido suficientemente largo. Si tienes alguna duda con respecto a esto, escríbeme ahí en los comentarios y podemos ampliarlo. La lección del día de hoy se extendió un poquito más porque es necesario que entendamos esto. ¿Qué es lo que quedó clavado en la cruz? El acta de los decretos, tus pecados y los míos. No hay dos diferentes doctrinas, dos ideas. La Biblia está escrita porque hay una verdad. Las verdades de la Biblia no son relativas, las verdades de la Biblia son absolutas. Entonces no hay tal cosa como hemos hecho como en la escatología. No, tú no importa que tú creas esto, tú creas aquello, yo crea esto y tú creas esto, porque a la larga la escatología no es asunto de salvación. Si fuera así, Dios no lo hubiera revelado. Hay una sola verdad. Cristo es la verdad, ¿no? Cristo moviéndose es la verdad. Es la verdad presente. Entonces, Cristo hoy, donde está Cristo hoy, ahí está la verdad presente. Bueno, mi amado, espero que hayas podido entender. Dios te bendiga, Dios te guarde. Entonces, la circuncisión, las claves, la conclusión para hoy. La circuncisión es el símbolo de la carne, de que la carne para nada aprovecha. Aquí todo es un asunto espiritual. El reino de Dios no es de este mundo. Cristo lo enseñó, mi amado. Entonces, aquí queda derribado todo aquello, el dispensacionalismo que dice, no, que Cristo va a venir y va a reinar aquí. ¿Cómo que Cristo va a venir y va a reinar aquí? Cristo mismo dijo que su reino no era de este mundo. Si fuera así, se hubiera establecido su reino allá. ¿Para qué esperar 2000 años y años de sufrimiento, guerras mundiales, muertos? ¿Para qué? No conocen a Dios. Bueno, entonces, todo es base a lo espiritual. Lo terrenal es de aquí y nada de eso se va. Desnudo salí, desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque nada de lo que hay en esta tierra vamos a llevar. Lo único que va a permanecer en nosotros es el carácter de Cristo si dejamos que lo desarrolle en nosotros. Lo único. Porque aún los salvos, esta carne va a ser transformada en otra carne. Inmortal e incorruptible. Bueno, mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hemos culminado la lección el día de hoy. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, exaltado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Padre, por este día. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, porque ese sacrificio inmenso que hiciste por nosotros no lo podemos entender, Señor. Tú has colocado tu amor en nuestros corazones, pero esta naturaleza pecaminosa que aún tenemos no nos permite entender totalmente tu amor. No lo permite, porque nuestro amor no es igual al tuyo. Tú has derramado tu amor en nuestros corazones, sí, claro que sí. Y por eso es que hay paz entre los hermanos. Y por eso es que podemos estar en dificultades y permanecer en paz, porque ese es el amor tuyo. Pero sin embargo, ese amor de Cristo por nosotros, tuyo por nosotros, que no lo separa con nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni nada creado, nos separa el amor tuyo, Padre, por nosotros, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No lo podemos entender, pero te agradecemos por ello. No es necesario que lo entendamos para entender el gran amor que tienes para con nosotros, Señor. Para creer en el gran amor que tienes para con nosotros. Perdona mis pecados, oh Dios, porque esa acta de los decretos hizo que Cristo sufriera mucho. Perdona mis pecados, oh Dios. Límpianos de toda maldad y que tu Santo Espíritu siga conduciéndonos, oh Padre, porque es necesario. Sin ti, nada podemos hacer. Condúcenos y ayúdanos, Señor, para que podamos reflejar tu carácter, ir caminando de gloria en gloria, para que tu carácter sea manifiesto al mundo, las personas tomen decisiones y podamos ir a casa. Es nuestro anhelo. Anhelo encontrarme contigo, mi Jesús. Anhelamos ese encuentro, Señor. Amamos tu venida. Por favor, Cristo, ven. Transfórmanos, oh Dios. Úsanos en tu servicio, Padre. Es hora de ir a casa.
Ya estamos cansados de vivir en este mundo de miseria y dolor, Señor. No queremos permanecer aquí más tiempo. Ayúdanos, Señor. A ti clamamos. Oración que hemos hecho en el poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y bueno, amado, Maranata.